Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Veníamos anunciando desde hace varios días, íbamos a estar conversando con Alejandro Medrano, el presidente del Consejo Deliberante, frente a una situación que se arrastra desde el inicio mismo de Barrio Sierra Nueva, donde todo el tiempo hubo un ir más allá por parte de los particulares y una no acción del Estado municipal ni de ninguna otra de ningún otro nivel frente a ese hecho, y sin ningún tipo de soluciones ni de propuestas. Sí, desde el Consejo Deliberante se dijo, bueno, que pongan un cartel, que digan que es un coche público, no pueden no pueden poner una barrera, pero el conflicto en sí mismo pareciese no poder encauzarse. Como explicábamos antes, un doble conflicto. Hay un conflicto que tiene que ver con lo público, que es cómo ha sucedido esta apropiación del espacio público por parte de particulares, y por otro lado, el conflicto entre privados en sí mismo. El conflicto entre privados, por supuesto, es un tema que los privados tendrán que dirimir en la justicia o en la instancia en la que encuentren, pero el conflicto público sí es un tema del Estado municipal. Y Alejandro Medrano, cuando se trató el tema en la comisión, dijo, yo tenía una propuesta para esto. Yo dije, muy buenos días, Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la comunicación. Bien, todo bien. Hoy con viento. Sí, andar con cuidado, andar con cuidado. Sí, que todas esas ramas sueltas que quedaron hoy vuelan. Alejandro, ¿Cómo, perdón? Digo, andar con cuidado porque todas esas ramas que han quedado sueltas en los árboles hoy vuelan. Así es. Alejandro, Así es. Un problemón el de Sierra Nueva que pareciese no tener, no digo solución, no, cauce, porque nada de significativo se ha modificado prácticamente desde la fundación del barrio. Pero nos da muchísima curiosidad saber cuál fue la propuesta, la idea, mientras usted era secretario de Gobierno de la municipalidad, que usted hizo llegar al Ejecutivo. Bueno, coincido y suscribo todo la presentación sobre la problemática, porque verdaderamente es una situación difícil, compleja, triste, porque en muchas ocasiones incluso hemos recibido a vecinos que tienen la intención de dejar el lugar por cuestiones particulares, ¿no? En donde, bueno, hay roces que, bueno, uno viene a buscar la tranquilidad y de pronto se encuentra en el lugar que eligió para vivir no tiene reglas claras, y un poco hay una línea. Yo no sé si será la salida o no, pero me parece que hay que aprovecharla, y hay que arrancar desde el inicio. Primero, yo públicamente lo he dicho y lo sigo sosteniendo, estoy en absoluto desacuerdo en cómo se ha tratado no solo Sierra Nueva, otros barrios en la ciudad, en cuanto a su génesis inicial, ¿no? Es decir, desde su conformación, Sierra Nueva tenía idas y vueltas, que semiabierto, que con control, que acá hay que tener una claridad desde la planificación de la ciudad. Pero más allá de eso, pienso en voz alta, y esto es una opinión, y probablemente habrá voces encontradas. Yo creo que el Ejecutivo tiene una herramienta muy importante desde la obligación de garantizar la libre circulación, pero también la libre determinación que hagan los vecinos, ¿no? Pero tratándose de un barrio abierto, hay que sentar a las partes en un proceso de diálogo, utilizar el camino de la mediación, inclusive la comunitaria, utilizar la justicia de paz.
a los fines de alguna manera, encauzar y determinar de una vez y para siempre cuál va a ser la naturaleza jurídica de ese barrio, qué es lo posible, y qué es lo posible jurídicamente y en los hechos, ¿no? Porque también es un barrio que tiene una geografía bastante compleja, entonces es un momento importantísimo y creo que crucial para hacer una hoja en blanco y empezar a escribir la historia de Sierra Nueva desde otro lugar, sincerando qué se puede, qué no se puede, también en línea con la prestación de los servicios públicos, ¿no? Cómo se garantiza la libre circulación, que haya claridad en la información y de alguna manera yo también tengo ciertas observaciones personales respecto de algunos conflictos particulares. El Estado municipal, yo creo que de alguna manera hay muchas instituciones, no voy a nombrar institutos jurídicos, ¿no? Para poder participar incluso también como un tercero interesado en algún conflicto entre particulares. No digo desde la naturaleza jurídica, hay una cuestión societaria y demás que desconozco el dato fino, ¿no? Pero el Estado municipal en esta instancia me parece que tiene que tomar un rol activo y de alguna manera empezar, no insisto, no solo con Sierra Nueva, sino que debería ser con otros barrios también, hablo la cercanía, y continuar decididamente con dentro de las dificultades, decididamente en la planificación de la ciudad, todo enmarcado en esto es lo que la ciudad necesita, no un barrio determinado, ¿no? La ciudad necesita que nos conectemos, la ciudad necesita que de alguna manera nos ordenemos, la ciudad necesita que de alguna manera juntos construyamos cómo prestamos los servicios, cuánto cuestan esos servicios. Hay un ejemplo que clarísimo, bien cerca, que en la ciudad de Córdoba hay informes de todo tipo donde dicen que la forma en que se extendió y desorganizada la ciudad de Córdoba hace inviable la prestación de los servicios, ¿no? Entonces, en nuestra ciudad, más allá de lo que pasó, lo que no se hizo, pero estamos en una etapa de la historia de la ciudad donde podemos empezar a escribir de otra manera, pero hay que arrancar con las herramientas jurídicas de diálogo y de la resolución del conflicto. Yo personalmente arrancaría por ahí. Luego, estará en los vecinos en querer participar o no, ¿no? Alejandro, perdón, porque sí. Entiendo por supuesto la necesidad de planificación, por supuesto entiendo la necesidad de integración y de comunicación. Eso es imprescindible también para la construcción de trama, de ciudadanía, en la situación en la que estamos, en la que algunos barrios entran y salen sin siquiera cruzar ni siquiera por la ciudad de Mendiolaza. Bueno, eso es una cosa que no crea ciudadanía. No hay posibilidad de crear sentimiento de pertinencia, no hay posibilidad de estar comunicado e en consecuencia informado. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero el caso de Sierra Nueva no es el mayor problema que tiene Sierra Nueva. El mayor problema que tiene Sierra Nueva es que desde el principio, desde la fundación misma del barrio, eso fue... no querría usar una palabra, pero sí, tramposa es la palabra, es decir, un barrio que se ofreció desde el principio comercialmente como si fuese un barrio cerrado, cuando no lo era, donde se permitió la construcción de un pórtico y que se pusiese un portón sobre el ingreso a un barrio público, que se prohibió el acceso a los vecinos, al resto de los vecinos, incluso a los concejales que iban a tratar de ver qué sucedía con ese espacio público. Entonces, es una situación muy particular que se fue afianzando, o sea, sobre eso que estaba mal parido, por decirlo de alguna manera, se fue afianzando, ¿no? Es decir, bueno, sí, entonces, como los vecinos de adentro dicen que ese espacio público tiene que ser en realidad, entonces le vamos a hacer con control de acceso.
y no vamos a hacer nada si controlan los baúles, si ponen cámaras mirando hacia la calle. Entonces, cuando usted dice, se tienen que sentar las partes, ¿de qué partes habla? Y hay dos partes esenciales: el Estado, el Estado municipal, quien es hasta incluso el que le ha dado las características de uso de ese espacio, ¿no? Del barrio, abierto con control de acceso, y potestad que la tiene y la seguirá teniendo, porque es el Estado municipal el que tiene la obligación del control y de la gestión sobre todo lo que ocurra dentro de su jurisdicción, ¿no? Con lo cual es indelegable, irrenunciable, y hasta incluso coincido en que muchas situaciones se consolidan, como decía recién, por ahí, voluntaria o involuntariamente, tampoco quisiera calificar, pero cuando no se hacen ciertas o no se toman ciertas actitudes, se van consolidando en el tiempo situaciones que podrían ser a priori de alguna manera irregular, no deseada, habría que analizarlo. Y del otro lado, los vecinos que viven en el barrio, porque son las únicas dos partes que yo, en principio, reconozco como actores principales insustituibles, ¿no? Después, si hay, como nos han manifestado, sociedades comerciales, etcétera y demás, son vínculos entre privados que desconozco su contenido, pero entiendo que no están reconocidos por el Ejecutivo como administradores, etcétera y demás, ¿no? Estamos hablando de una característica de un barrio. Sí. A ver, Alejandro, por eso todo el tiempo nosotros hacemos la división entre lo que es el conflicto que incide sobre lo público y el conflicto entre privados. La existencia de las SAS, los manejos de las SAS, son un conflicto privado. No menor, no sé hasta qué punto el Estado puede ser omiso en este tipo de temas cuando hay cosas como las que se han denunciado, ¿no? Es el controlar, el que una persona cualquiera, sin que no sea, eso quiere decir que no sea policía ni juez, que son las personas autorizadas a hacer un control de una propiedad, de una persona y todo lo demás, lo haga, eso es una cosa en la que el Estado sí podría participar de oficio, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa. Pero lo que en el manejo del espacio público, cuando solamente se considera a los vecinos de adentro y al Estado municipal, quedan excluidos los vecinos de afuera, y eso va en contra de lo que estamos diciendo. O sea, es un espacio público. ¿Pero de afuera de qué? Es del barrio. Es decir, ¿por qué en esa negociación solo los de adentro del barrio y el municipio, cuando se trata de un barrio abierto? Y si nosotros no, está bien. A ver, si hubiese un caso concreto de un vecino de otro barrio, manifiesta un interés concreto en la resolución de ese conflicto, por supuesto que también puede participar. Ahora, me refiero a que los interesados directos e inmediatos del Estado municipal y los vecinos del propio barrio. Por supuesto que si hay otra persona, otro vecino que manifiesta su intención en participar en esa toma de decisiones, hay ato en lo que dije primero, forma parte de la planificación de la ciudad, en donde cualquier otro vecino que quiere ir a visitar de otro barrio a un vecino de Sierra Nueva y ve todos estos obstáculos y se siente afectado, claramente que podría también participar, y sin lugar a dudas yo considero, y lo he dicho siempre, la participación ciudadana es esencial para legitimar los actos, ¿no? Pero creo que en esto hay que, digamos, si abrimos el proceso a cualquier ciudadano de la ciudad de Mendoza, y probablemente sea muy complejo resolverlo, ¿no? Entonces hablo de los interesados directos y principales. Luego, insisto, si hubiese alguien que manifiesta que tiene interés por supuesto que estos son espacios abiertos de construcción, de diálogo, de resolver los conflictos en conjunto, pero hablo para ser eficaces, ¿no es cierto? Hablo de los principales interesados en
o en lo inmediato, son estas partes. Desde mi óptica, puedo estar equivocado claramente, pero yo no considero que eso vaya en contra de lo que estamos hablando, para nada. Hablo desde el punto de vista de la eficacia de la resolución del conflicto. Si se abre y se sigue abriendo el abanico, y probablemente se haga muy complejo la toma de decisiones, porque insisto, estamos hablando sobre definir y garantizar que la tipología del barrio que el Estado municipal ha autorizado para que se constituya ahí se cumpla con los límites que las normativas establecen, que haya que estén las garantías constitucionales en plena vigencia respecto a la circulación, a los límites que existen eventualmente, a los controles. Esto tiene años de discusión, hay libros escritos sobre, incluso dentro de las urbanizaciones cerradas, cuáles son los límites para los controles, incluso, ¿no? Con lo cual es una temática muy compleja, pero que en algún momento se tiene que abordar seriamente con las partes, insisto, las primeras, o que a priori serían las primeras interesadas, y claramente con la apertura de si existen otros actores, pero de alguna manera hay que iniciarlo. Hoy tenemos, por lo que han manifestado los propios vecinos, incluso una primera división dentro de los vecinos, jurídica hablo, no de opinión, hablo jurídica, los que estarían dentro de una sociedad comercial, otros que no estarían, que esa sociedad comercial habría sido constituida mediante los instrumentos que firmaron para adquirir los lotes. Toda una situación muy compleja. Algunos manifiestan alguna irregularidad. A mí, yo la verdad que no lo he visto, no me consta, solo son manifestaciones de los vecinos, solo con mucho respeto, digo, cada vecino seguramente y debería hacerlo, debería hacer las presentaciones judiciales que correspondan, porque eso también ayuda a resolver el conflicto, ¿no? Los canales que correspondan y cada uno haciendo lo que el paso que tiene que hacer. Por eso hablo de las distintas niveles y escalas de obligaciones, pero el Estado municipal tiene una que es ejercer su control y su potestad sobre el espacio público, y eso es indelegable y es ya, no tiene que esperar nada, ¿no? Alejandro, cuando usted hizo esta propuesta, ¿qué pasó en el Ejecutivo? ¿Cuál fue la respuesta? Hubo una intimación incluso a quien a priori presentó ese desarrollo, porque también hablo en términos hipotéticos, porque así se estableció la intimación incluso a cumplir con obras complementarias, ¿no? Al desarrollo, y luego yo, esto es de público conocimiento, eso fue a finales del año pasado, y yo luego dejé la función ejecutiva y desconozco si han continuado o no. Yo decidí abordar el tema y arranqué desde el punto cero con las distintas ordenanzas, y observé que no había constancias administrativas del cumplimiento de la ejecución de obras complementarias. Se efectuó la intimación, incluso hubo una contestación, se citó incluso a las oficinas por escrito, por carta documento. No, esas reuniones, al menos hasta que yo estuve, no ocurrieron, y yo sugeriría que se los he manifestado al Ejecutivo, dentro de, por supuesto, de un sinnúmero de otras complejidades que tiene la ciudad, pero esta no es menor, y para los vecinos de Sierra Nueva es una gran problemática, si no probablemente la primera y única que tienen, en avanzar a paso firme para ordenar, como está ocurriendo, y ojalá así ocurra desde hace un tiempo en nuestro país, empezar a ordenar lo que está desordenado hace un tiempo, ¿no? Esa es mi opinión, continuar ese camino, que es difícil, sí, pero hay que arrancar. Cuando no se arranca, se acumula. Esa citación para hablar de las cosas que no había, de las obras complementarias que no se habían realizado, sí, fue al desarrollista inicial, a Maurici, a la cooperativa, ¿a quién? Así es, a la cooperativa, correcto. A la cooperativa. A la cooperativa. Bien. A la cooperativa, que es
es quien había presentado, según las constancias administrativas, ¿no?, que existían, quien había iniciado el proyecto, ¿no? Entonces, entonces tenía toda una documentación que bueno, no nos constaba. La idea era inicial era, bueno, volver a acercarse después de mucho tiempo entre el Ejecutivo y estas personas, para decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Porque forma parte de ir cerrando procesos como corresponde, ¿no? ¿Cuáles eran las obras que estaban pendientes? Eran, si no quiero equivocarme exactamente en cuáles, pero se relacionaban mayormente a obras en Valle del Sol y algunas otras relacionadas a alguna cuestión hídrica y demás. Estaban especificadas, no con mucha precisión en la normativa, pero se referían mayormente a eso, y la intimación apuntaba o solicitaba incluso información respecto a, bueno, si tiene cumplimiento, traiga las constancias y las verificamos, ¿no? Bueno, uno a veces juega también con lamentablemente en el derecho, y con el paso del tiempo, como bien decía hace un tiempo, se van consolidando cuestiones, ¿no? Y a veces con el tiempo se ganan derechos y con el tiempo se pierden derechos. Entonces, la inacción no puede existir desde el Ejecutivo. Por esa razón se envió esa carta documento que, bueno, ¿no? Por supuesto que la gestión anterior era quien debió haberlo controlado, que inmediatamente de haberse aprobado la ordenanza, con obras complementarias se ejecuten esas obras. No se hizo. Bueno, la intención es en este momento, o fue mientras estuve en la gestión, de avanzar en ese sentido. Ojalá que lo continúe. Alejandro, dado que ya la cooperativa que empezó el desarrollo de ese loteo, ya entiendo que no le quedan lotes, ¿verdad? ¿Esa responsabilidad recaería ahora sobre los nuevos propietarios? No, porque la ordenanza establece claramente que quien tenía que hacer era la cooperativa, ¿no? Con lo cual sigue siendo una responsabilidad y una obligación de esa persona jurídica. Bien. Alejandro, bueno, queda muchísimo para hablar, solamente me interesaría saber cómo había imaginado este diálogo, citando a quiénes, a dónde, ¿cómo imaginó eso? ¿Que venían quiénes en representación de los vecinos de Sierra Nueva a dialogar con el municipio? Y de alguna manera la convocatoria tiene que ser abierta, ¿no? Yo la pensaba abierta, y probablemente si era de mucha concurrencia, que ojalá hubiese, o sea, así, utilizar algún espacio público para poder conversar, para poder dialogar, y de alguna manera ir legitimando pequeñas, como se suele hacer, ¿no? En estas especies de audiencias públicas, hablo entre comillas, ¿no? En donde uno va tomando nota, va tomando legitimaciones de algunas personas que empiezan a resultar legitimadas por otros vecinos para poder hablar en nombre de, y de alguna manera va en un proceso que no siempre dura poco tiempo, pero ir abordando tema por tema, y tomando decisiones concretas, aunque sean pequeñas, pero hacer microacuerdos hasta llegar a un posible acuerdo cuasi definitivo, macro, sobre todos esos microacuerdos que se van elaborando a medida que pasan las reuniones, que parece imposible, pero no lo es. Hay muchas personas, incluso debe ser importantísimo estar de alguna manera con profesionales involucrados que sepan del tema, de cómo resolver conflictos. Insisto, por eso mencioné la Justicia de Paz. Eventualmente tenemos en nuestro corredor muchísimos profesionales de la mediación, tenemos la Defensoría del Pueblo, podemos utilizar muchísimas herramientas, ¿no?
habría que ver cuál es la más eficaz. Sí, por supuesto, siempre la insalvable es la ley y lo primero hacer cumplir la ley, ¿no? Cosa que no ha sucedido durante todo este tiempo, durante muchísimos años allí. Bien, podríamos seguir hablando, este tema es inagotable, seguramente lo retomaremos, pero no quiero terminar este diálogo sin referir a otra cosa muy importante que fue dicha durante comisión en el Consejo Deliberante, referida a el cálculo de la tarifa del servicio urbano. Primero, estamos en un problema serio desde hace mucho, no solamente por las características de la prestación del servicio urbano de pasajeros en la ciudad, porque entendemos, por supuesto, siempre ha sido una cosa precaria, los costos nunca son suficientes, nunca alcanzan a cubrirse con la cantidad de pasajeros, es muy baja la carga de pasajeros que tiene el servicio, eso hace, sumado a eso, el retiro de los subsidios, entendemos todo eso. Pero a la hora de calcular, al principio de calcular cuánto costaba ese servicio para el pasajero, a principios de la actual gestión se decidió que eso pasase a ser automáticamente establecido por una fórmula polinómica donde se incluían todos los costos y que por el solo hecho de presentar una minuta de todos esos costos ya se podían pedir el aumento de las empresas sin necesidad de pasar por el Consejo Deliberante como sucedía antes, sin pasar por la audiencia pública. En ese sentido, dos cosas. Primero, que casi desde el inicio, en ese momento, cuando fue al principio de esa gestión, ya la empresa Fonobús no presentó los costos y la primera autorización de incremento de tarifa se produjo en base solo a la que había presentado Intercórdoba. Esa situación se mantuvo y ahora el último aumento de tarifa, dado con exactamente el mismo silencio de Fonobús, fue dado solo para Intercórdoba y sin embargo hemos recogido testimonios y hemos podido comprobar que efectivamente se está cobrando más. Entonces van dos preguntas al mismo tiempo. Uno, ¿es posible continuar con este sistema? Y segundo, ¿cómo se restablece, o si hay alguna noticia al respecto, la relación con Fonobús? Bien, si es posible continuar con este sistema, es posible. De hecho, cuando se estableció esta modalidad, participé activamente en reuniones con otros municipios del corredor en donde de alguna manera estábamos con particularidades, porque la prestación del servicio en cada localidad del corredor también es distinta, pero estábamos de acuerdo en que las presentaciones de los justificativos para la autorización de una suba de la tarifa no podía ser como venía ocurriendo, en donde había ciertas inexactitudes. En esas reuniones participaban, por supuesto, los titulares de las secretarías de Hacienda, en donde con una precisión contable, financiera y técnica explicaban el porqué de esta virtuosidad de la fórmula polinómica, de una fórmula polinómica en un contexto de un año que no es el actual, en donde parece que ciertos índices, como por ejemplo la inflación, parece que van aplanándose y dista mucho de año anterior y de años anteriores, en donde teníamos inflaciones de 3 dígitos, ¿no? En donde claramente hacía muy complejo sostener ciertos sistemas con una invariabilidad de las tarifas. Entonces, la polinómica establecía fórmulas o parámetros variables objetivas sobre aspectos en donde estábamos de acuerdo, relacionado a cubiertas, gastos de personal, salariales, etcétera,
en donde funciona a la perfección. Incluso era una fórmula que o un proceso que la ciudad de Córdoba también lo había implementado y parecía que era óptimo. Yo creo que en este año han cambiado ciertas circunstancias y sería saludable que volviésemos al sistema anterior relacionado a que el ingreso del justificativo por supuesto sigue existiendo, de la solicitud, pero que haya la instancia de audiencia pública para que el Consejo Deliberante podamos tener acceso a la posibilidad de preguntar, de repreguntar, de justamente estas inquietudes, poder trasladárselas, ya que el año que se dispuso a hacer la fórmula polinómica, de alguna manera también se insinuó que existiese, como con un montón de otras ordenanzas, que existiese una instancia en donde el Consejo Deliberante de alguna manera tome conocimiento ratificando el aumento de la tarifa decidida por el Ejecutivo en función de la solicitud y la política de aplicación de la fórmula polinómica. Pero y hasta el día de hoy, más allá o al menos desde el 1 de marzo, en donde me ha tocado presidir el Consejo, estoy tratando, no creo que estamos todavía lejos, pero estamos en una construcción en donde la devolución de la información por parte del Ejecutivo, el Consejo Deliberante, tenga un poco más de automaticidad, digamos, que no nos cueste tanto, porque si bien somos un poder independiente, o con más razón, siendo un poder independiente, tenemos el derecho de todas las fuerzas políticas que integran el Consejo Deliberante a acceder a esa información para poder luego trasladarla a los vecinos. Yo creo que hoy necesitamos volver al procedimiento anterior, que hasta incluso no necesariamente implica, no necesariamente, estoy pensando en voz alta, no necesariamente implica sustituir la fórmula polinómica, sino el procedimiento de la audiencia pública. Uh-huh. Que creo que es una etapa muy importante, que la deberíamos recuperar en este año para poder justamente responder la segunda pregunta, afianzar los vínculos, poder preguntar a las empresas, porque no solo es tarifa, sino como hablábamos recién, cuáles son las partes, ¿no? En esto acá tenemos al usuario. Alejandro, algo pasó. A ver, se cortó. Vamos a volver a intentar comunicarnos. Sí, se cortó definitivamente. Así que vamos a volver a intentarlo para la comunicación con Alejandro Medrano. Para terminar, al menos para poder despedirnos y terminar esto, porque lo que estaba diciendo Alejandro Medrano sobre la necesidad del retorno, sí, se cortó. Estaba diciendo yo que de lo que decía de la necesidad de volver a las audiencias públicas. Hay un dato que es fundamental, que no es solo para información o para conocimiento en profundidad de los concejales, sino también de los ciudadanos. Eso tiene dos puntos. La participación del usuario. Exactamente. Claro. Una cosa que en las audiencias públicas, en este punto en particular de incremento del servicio de transporte urbano, del costo, no había participación ciudadana. Habitualmente iban solamente los empresarios, pero no preguntaban los ciudadanos, pero sí nosotros transmitíamos esas audiencias, y aunque no fuesen, podían enterarse de estos pormenores. Totalmente. Creo que se cortó, yo no advertí que se cortó, pero un poco, pero es una síntesis de lo que creo que lo último que manifesté, que no se pudo escuchar, pero decía que no solo es una cuestión exactamente lo mismo, no es solo una cuestión de aumento de tarifa, estamos hablando de la prestación de servicio. Cuando hablamos en la situación de Sierra Nueva y decimos cuáles son las partes, acá cuáles son las partes, y el usuario y la prestadora de servicio y el Estado, ¿no es cierto? Entonces, el sistema anterior no logró, a mi criterio, poder
sobrepasar este escollo, que para mí no es menor, y es la posibilidad, que bien decías, de brindar información a quien no puede concurrir a esa audiencia pública, y también que se dé la instancia de la audiencia pública para poder preguntar, indagar, y hay hasta incluso también hacer ciertos acuerdos relacionados a la mejora del servicio, ¿no? Entonces, claro, pienso que es necesario volver a ese hay mucho que sucede de manera informal, porque nosotros sabemos que por ejemplo, la empresa Fonobús, que yo preguntaba, bueno, ¿cómo se sigue con la empresa Fonobús? Ya no presentó la minuta hace un año, no contesta ni el teléfono, no pide y al mismo tiempo sabemos que hay como otro nivel de comunicación, que es el de los trabajadores de la empresa con los usuarios, y que entonces dicen, hoy entran los chicos más tarde, entonces pasa el colectivo, salen más tarde y modifiquemos este horario, y avisan, hoy vamos a pasar, es decir, desde la práctica, desde el uso cotidiano, hay una realidad completamente distinta a la que sucede en este nivel, en el que la empresa como entidad tiene un contrato con un municipio, y no hay como la información para aflojar los juicios. O sea, uno, mientras menos información tiene, más riguroso es en sus juicios, y a veces más equivocado puede estar también. Alejandro Medrano, valió la pena la espera. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por esa espera, porque estamos por supuesto acompañando al Consejo Deliberante cada minuto, en cada sesión, en cada comisión, porque nos parece que es el verdadero corazón democrático del funcionamiento de la ciudad. Allí donde se debate, ese es el lugar, y donde se escucha. Entonces, el Consejo Deliberante nos parece el órgano más importante para los vecinos. Por eso estamos ahí. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias por acompañar. Que tenga buen día. Que tengas buena jornada. Gracias, igualmente. Gracias por la comunicación. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza.